Desde los portales de Córdoba, Veracruz, bienvenidos al programa Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida con la Biblia. Soy el Pastor Freddy Luna. En este caso me voy a presentar como el presidente representativo de las iglesias evangélicas en el estado de Veracruz, por sus siglas CRIET, y hoy tengo el privilegio de entrevistar a un hombre de Dios que no solamente es un consejero, es un maestro, es un hombre que también representa el compromiso en nuestra comunidad. Presento al pastor, al maestro Horacio Chacón Márquez, coordinador operativo del Consejo Representativo de las Iglesias Evangélicas en el estado de Veracruz. Él viaja constantemente por diferentes regiones del estado, del país, y conoce de cerca la realidad de las iglesias, y hoy queremos conversar con él sobre tres grandes temas: el crecimiento del evangelio en nuestro estado, en el país, los desafíos ministeriales y la situación económica que enfrentan los pastores en Veracruz. Y bueno, voy a darle la bienvenida y que se presente el maestro, pastor, conferencista, un amigo apasionado por el evangelio, al maestro Horacio Chacón. Adelante, Horacio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Pastor Freddy, por recibirnos aquí en este lugar tan agradable en Córdoba, Veracruz. Gracias por su presentación y bueno, estamos atentos a lo que usted gusta que conversemos en esta hora. Muy bien, Horacio, maestro Horacio Chacón Márquez. Yo te hago una pregunta, la primera pregunta: ¿cómo percibes el crecimiento del evangelio en México y específicamente en Veracruz en estos últimos años? Adelante, Horacio. Veracruz ha sido un estado baluarte, sobre todo de los años 80 en adelante, de acuerdo a estadísticas hechas por particulares, porque las instituciones creo que nunca le han dado la importancia en realidad que merece a los creyentes no católicos. En la República Mexicana hay cerca de 25 millones de no católicos y a veces siento que las encuestas que hacen, las preguntas no son las adecuadas, ¿sí? Que si nada más eres creyente, que si nada más eres cristiano, que si en fin, y no sabe a la mera hora poder englobar en un porcentaje real y fidedigno cómo ha crecido la iglesia evangélica. La iglesia evangélica tiene muchas denominaciones históricas y denominaciones pentecostales. ¿Cuáles serían las históricas y las pentecostales? ¿Sí podrías expresarlo para que la gente pues conozca esos términos? Sí, las históricas son aquellas que se desprenden de aquel movimiento de reforma en Europa. Mucha gente piensa que este evangelio es de Estados Unidos, que ellos inventaron la religión y que nosotros estamos creyendo una religión de ellos. El evangelio es una revelación de Dios, ¿sí? No es una revelación del hombre. Viene la reforma protestante y todas esas iglesias que se empiezan a distribuir en la geografía de Europa y que más adelante en las Islas Británicas salen y fundan las 13 colonias y que llegan un grupo de creyentes que se llaman, ahorita me acuerdo del nombre, muchos de esos creyentes se fundan aquí en Norteamérica, la iglesia metodista, vienen luteranos, vienen presbiterianos, esas son las iglesias históricas, vienen los bautistas, sobre todo la iglesia bautista, que de hecho viene siendo la primera iglesia evangélica que se funda en nuestro país, en Monterrey, allá por 1871. Esas son las iglesias históricas. En ese tiempo viene el tiempo de la reforma, viene el tiempo de la revolución, termina el gobierno de don Porfirio Díaz y a principios del incipiente siglo XX, 1920, para cerrar números, empiezan a surgir el movimiento pentecostal. Es donde empieza ya un crecimiento más fuerte de las iglesias evangélicas, con la vicisitud de que ahora la nueva corriente pentecostalista
va a formar parte de ese crecimiento que tiene en la República Mexicana. Y bueno, en ese orden de ideas llegamos hasta los años 70, 80 y hoy encontramos que Chiapas es uno de los estados proporcionalmente hablando más evangelizados del país, llegando a una proporción, no sé, de un 40-45%. Bueno, está Chiapas está casi a la mitad, ¿sí? En proporción. En otro estado, como es el Estado de México, tiene un gran número de iglesias evangélicas, ¿sí? Su extensión grandísima, número de habitantes, millones. Y en tercer lugar, aún desplazando a la Ciudad de México, ya está Veracruz. En Veracruz convergen los movimientos más fuertes del país, como es Asambleas de Dios, con más de 500 iglesias evangélicas en el estado. La iglesia Betel, igual, no voy a exagerar números, con más de 500 iglesias en el estado de Veracruz. Iglesia de Dios en la República Mexicana. ICIPAR, movimiento que viene de Pachuca. ICIAR, la iglesia interdenominacional. El MIEPI. El MIEPI. Si nosotros concentramos esos 10 registros, vamos a decirlo de esa manera, en esos registros, nada más en Veracruz, tenemos representadas más de 5,000 iglesias evangélicas, de las cerca de 8,500 a 9,000 que hay. Y en la República Mexicana hay en capillas, en templos, cerca de 130,000 iglesias evangélicas. Muchas autoridades ni siquiera tienen esa información, ese diagrama, esa radiografía a grandes rasgos del país, ¿sí? El sinnúmero de iglesias que somos y que están creciendo. Bueno, es un crecimiento bastante significativo, muy alentador, y realmente el escuchar esas cifras nos llena de gran alegría. Quiere decir que el Evangelio está caminando, se está extendiendo por todo el país. Tenemos habitantes, cerca de los 130 millones de habitantes, pues el crecimiento es muy alentador. Y bueno, en tu experiencia viajando por el país, viajando por el estado, en el sur, en el centro, en el norte, en cada región del gran estado que tenemos, y también en otros estados del país, aquí la pregunta es: ¿cuáles son las principales trabas que enfrenta la iglesia evangélica al compartir las buenas nuevas? ¿Cuáles son las principales trabas que hay para que el evangelio siga creciendo? Bueno, en primer lugar, en el estado de Veracruz, el lugar más evangelizado es la región de los Tuxtlas. Ahí hay una proporción de casi el 50% de la población evangélica es evangélica, y el resto pues de diferente creencia o no creencia, ¿no? Hay cerca de 700 a 750 iglesias evangélicas en esa zona, en los Tuxtlas. Predomina la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, que le llaman la UEIA, ¿sí? En la zona centro predominan más, en todo el estado, Asambleas de Dios, Betel, más en la zona Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, La Cuenca, hacia el norte, hacia Soledad de Doblado y hasta Vega de la Torre. En la región norte del estado predomina un poquito más la Iglesia de Dios en la República Mexicana y la ICIPAR, muy fuertes, y siguen las demás denominaciones extendidas, pero con predominancia en eso. Las dificultades que se presentan muchas son igual que en toda la población: la inseguridad, malos caminos. ¿Para qué queremos seguridad? ¿Para qué queremos buenos caminos? El pastor se desplaza mucho, el pastor viaja mucho, el pastor funda iglesias, el pastor funda centros de rehabilitación, centros de atención a niños, de atención a mujeres, de atención a discapacitados, a drogadictos, alcohólicos, sin pedir ayuda de nadie. Muchas veces están ellos atendiendo, Dios les provee a través de otras personas, de algunos empresarios, pero muchas veces de la propia feligresía, como es el caso de la iglesia Betel, que sus feligreses, como muchas iglesias,
aportan en especie para armar despensas, para ayudar al prójimo a levantar su casa, para llevarlo al hospital, para proveerle. Esa es la labor que hace. ¿A qué trabas se enfrenta? Pues a la inseguridad, a los malos funcionarios, a los que nos detienen en la camioneta porque dicen que llevamos gente en la redila, nos quitan el vehículo, como ha sucedido acá en los Tuxtlas, nos quieren extorsionar con miles de pesos para dejarnos pasar, amenazan al pastor que ya le van a levantar su hijo, que ya se lo levantaron, como hace unos años secuestraron al hijo de un pastor acá en Cosamaloapan. En fin, tantas cosas que se enfrentan de tipo normal que la ciudadanía también padece, pero aparte de ellos, muchos que quieren fundar su iglesia, su asociación religiosa, es una traba burocrática ese trámite. Si ya cumplieron sus requisitos, les lleva luego años poder obtener un registro de acuerdo con la ley, ¿sí? Y luego, los que ya obtienen su registro, muchas veces reciben amenazas, a veces mal infundadas, hasta de municipios que quieren cerrar iglesias cuando son de índole federal, todas estas, este mover, ¿sí?, de las iglesias evangélicas. Y caso específico, la Ciudad de México, donde cierran una iglesia muy amada, muy querida, y un instituto bíblico. Yo me pregunto, si eso se lo hubieran hecho a la iglesia mayoritaria, ¿qué estuviera pasando si les hubieran cerrado la catedral o si les hubieran cerrado su seminario? ¿Verdad? Pero eso no lo hacen. Esto pues nos discriminan, ¿sí? Pero el valor de la iglesia pues no lo da ni la autoridad, el valor de la iglesia lo da Dios, y Él sabe recompensar a los que son fieles, a los que están trabajando en el campo. Pues realmente es muy claro tu mensaje, gracias por esa claridad, y ahora quiero hacer una pequeña pausa y algo que en lo personal a mí me ha tocado profundamente también como presidente del consejo al recorrer el estado, en el norte, en el sur, en el centro, en la zona serrana, en Zongolica, en fin, hay una realidad que hemos identificado y yo le pongo los 10 pastores en Veracruz. De cada 10 pastores he notado, bueno, a través de la experiencia, a través del comentar con los mismos pastores, que uno vive con una estabilidad económica, una vida ministerial digna, con respaldo de su iglesia local, pero 3 de cada 10 pastores pues viven también con la ayuda de la iglesia y tienen y cubren lo básico, comida, transporte, renta, pero si llegara alguna emergencia, entran en una crisis. ¿Por qué? Porque no les da más. Y de cada 10 pastores, 6, la mayoría, tenemos que trabajar secularmente al mismo tiempo, tenemos que pastorear, y creo que no es una elección fácil, creo que es una necesidad. Yo soy uno de esos 6 pastores que, además de pastorear, en este caso el Centro Cristiano Córdoba, aquí en la ciudad de Córdoba, también debo de trabajar como profesionista en una empresa familiar para poder sustentar gastos, compromisos, los compromisos que todos tenemos, pero también los compromisos de la familia, del ministerio, y creo que hay muchos pastores, siervos fieles, que predican con fuego, pero al llegar a su casa hay las preocupaciones financieras de que se necesita esto, y yo lo veo, y lo digo de todo corazón, hay pastores que se están quemando lentamente, no por la falta de fe, sino por el exceso de carga, de compromisos, y la iglesia no puede ser indiferente. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:18 que el obrero es digno de su salario, y también nos dice en Gálatas 6:9 que no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar, ¿verdad? Por eso no podemos descuidar la obra del Señor, tenemos que ser muy cuidadosos también en el caso como congregación, como Grey del Señor, como comunidad evangélica. Debemos de pastorear a los pastores, no debemos de descuidar el cuidado de ellos, y creo que estamos abandonando muchas veces el que nos está alimentando, el que nos está nutriendo. Y bueno,
yo le quiero hacer una pregunta aquí al maestro Horacio Chacón Márquez, lo que acabo de compartir como presidente, como pastor, como evangélico, como cristiano, como ciudadano. ¿Cuál sería el mensaje que se le daría a las iglesias, a los creyentes que aún no comprenden esta realidad que se vive también dentro del ministerio? Porque muchos acusan en las redes sociales, yo soy testigo de eso, que están acusando que los pastores se enriquecen con los diezmos, cuando la realidad que estamos viviendo pues es otra cosa. ¿Cuál sería tu comentario, tu consejo a la comunidad evangélica, a los hermanos, ¿verdad?, a los creyentes, a los cristianos, del cuidado que deben de tener también de sus pastores? Así es una realidad que no se puede esconder. Muchos pastores trabajan en zonas muy vulnerables. Alguien decía, mi reconocimiento para los pastores que están en un lugar que saben que nunca van a tener multitudes ni mucha gente, pero saben que el evangelio debe de estar ahí. Ellos saben que ahí no va a haber más de 50 personas, pero ellos tienen que atender esa grey, tienen que viajar, tienen que desplazarse, tienen que comer, tienen que sustentar, y saben que esa iglesia no les va a poder dar el sustento material necesario, porque es una iglesia pequeña. Y hay iglesias que es necesario en todos lados crecer, están en la ciudad, llega más gente, hay un poco más de economía, pero todos los pastores igual tienen las mismas necesidades que mucha gente, materiales, y aún un poco más. Por ejemplo, estamos aquí en Córdoba, el pastor tiene que venir para desempeñar, para preparar. Si hay un invitado, tiene que comer. Si tiene que hospedar, tiene que hospedar. Si tiene que pagarle su viaje, le tiene que pagar su viaje. Se tiene que vestir. Y si se enferma, también tiene que pagar, ir a los sistemas de salud que hay. Y todo ello no lo pueden solventar muchos pastores. Acabo de estar en una comunidad que se llama Boca del Monte, aquí por la Mixtequilla, en Tlaxcoyan. Me llamó la atención con la pastora Nancy Contreras, que le mando un saludo. Gracias. Que su iglesia, la iglesia muy sencilla, de tablas, de palma, y la veía yo, la he visto cómo viaja desde Veracruz hasta allá a atender su misión. Llevaba una nevera, lleva tortillas, lleva tostadas, lleva mojarras, lleva esto. Allá tiene que estar la pastora en ese lugar tan pobre, y Dios le provee de todo, Dios le provee de atención, le provee de cuidado, no de sobra, pero dice, y yo me puse a pensar cómo estas personas con tanto amor sirven en medio de la necesidad. Y también lo veo a las personas, a los pastores que les va bien materialmente y económicamente, a la mayoría que también proveen a su comunidad. Los veo a su oveja llevándola al hospital, pagando sus gastos, viendo por ellos, porque les sirven en el templo. Los veo y cuentas a veces no tan pequeñas, y buscando la manera de poder salir adelante con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es un pastor, ve que su oveja coma y ve que su oveja esté sana y ve que su oveja, si está enferma, necesita atención. Entonces, son dignos de su trabajo, como dice la Escritura, y deben de actuar conforme a la fe, caminar, porque Dios les va a respaldar en medio de toda su necesidad. Dios va a estar con ellos, desde el más humilde pastor hasta el más grande pastor en una ciudad inmensa, como puede ser Ciudad de México, como puede ser Veracruz, como puede ser Morelia, donde hay pastores que gracias a Dios tienen iglesias de 2,000, de 5,000, de 10,000 personas. Dios está en todos lados. Que Dios les bendiga. Muy bien, bueno, pues gracias al pastor Horacio Chacón Márquez. Él es mi amigo y creo que estamos en esto. Y en esta conversación hemos recordado algo esencial. El evangelio está avanzando. Los obreros necesitan el respaldo, la oración, la honra. No podemos hablar de un avivamiento si ignoramos a quienes nos están sembrando con sudor y lágrimas el evangelio. Iglesia, a la amada iglesia, a la comunidad, honra a tu pastor,
pastores, no desmayen y sigamos levantando puentes, uniendo esfuerzos, hablando de la verdad con pasión, con amor, de que Jesucristo viene otra vez. Creo que nuestro esfuerzo, si no nos cansamos, va a traer recompensas en almas, en personas, en bendiciones, y sobre todo oremos por nuestras ciudades, oremos por Veracruz, oremos por nuestras autoridades, oremos por los matrimonios. Creo que es algo muy importante. Bueno, desde los portales de Córdoba, Veracruz, este fue su programa Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima y gracias, Horacio, por este tiempo, por el compartirnos, para conocer más cómo está creciendo y cómo está avanzando la iglesia evangélica. Gracias a ti, Freddy, gracias, pastor, gracias a los amigos que nos acompañan, gracias a todos los quienes nos escuchan. Dios les bendiga. Y bendiciones, nos vemos en la próxima y que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que tú te encuentres. Bendiciones.